Hoy nos sumergimos en la historia de Darian Kael, un monje, sí, pero uno que se encuentra atrapado entre dos fuegos. Por un lado una disciplina de hierro y por el otro un poder que amenaza con devorarlo por completo. Su viaje, como veremos, lo va a obligar a cuestionarse absolutamente todo, cada lección, cada principio que había jurado defender. Y es que todo en la vida de Darian se sostenía sobre una única idea, una filosofía que le inculcó su maestro, Kaelum, la idea de que el verdadero poder no viene de fuera, sino de dentro. Él creía firmemente que el dominio total del cuerpo y de la mente, sin necesitar ni una sola arma, era la forma más pura de libertad. Vamos, una vida de armonía y control absoluto. Pero, claro, el mundo real, el que está fuera de los muros del monasterio, es muy diferente. Y es ahí donde esa creencia tan sólida empieza a tambalearse. Porque, a ver, ¿puede de verdad la paz interior, por muy fuerte que sea, hacerle frente a la brutalidad del acero? Es una pregunta complicada. Bueno, pues nuestro viaje comienza precisamente ahí, en el monasterio de Solatar. Hay que imaginarse un lugar que es un auténtico refugio de serenidad, donde cada gesto es una lección y cada silencio una forma de meditación. Este era el mundo de Darian, su día a día. Una rutina que era casi como una sinfonía de movimientos ancestrales, una especie de danza letal, sí, pero controlada a la perfección. Su cuerpo era su única arma, y lo había perfeccionado hasta convertirlo en la máxima expresión de equilibrio entre la fuerza bruta y la sutileza. Pero, claro, esa paz se rompe. De repente, un guerrero armado, que además porta una hoja legendaria, se cruza en su camino, y su poder es innegable. Sus palabras se clavan en la mente de Darian y plantan ahí una pequeña semilla de duda. Es la primera vez, la primerísima vez que Darian siente que su control, esa fuerza interior tan pulida, tiene un límite. Y ese encuentro, como se pueden imaginar, lo cambia absolutamente todo. Darian, de pronto, se ve obligado a cruzar una línea, a tomar una decisión que va a definir no solo su futuro, sino su propia alma. El conflicto interno de Darian se vuelve, casi insoportable. Por un lado tiene el camino que conoce, el del monasterio, disciplina, paz, esa fuerza que nace del interior. Y por el otro, de repente, aparece la promesa de un poder externo, un poder tangible, inmediato, pero claro, un poder que viene manchado de corrupción y dominación. Y la prueba de fuego llega, como suele pasar, en el peor momento. En una granja aislada, unos cultistas atacan a una familia inocente. Darian lucha con toda su maestría, usa todo lo que ha aprendido, pero la fuerza bruta de sus enemigos es simplemente abrumadora. Y para proteger a esa familia, se ve forzado a hacer lo impensable, coger un hacha maldita de un enemigo que acaba de caer. En el mismo instante en que sus manos tocan el arma, todo cambia. Una descarga de energía le recorre el cuerpo. Siente una euforia, un poder embriagador que jamás había experimentado. Pero con ese poder llegan susurros. Unas voces en su cabeza que le tientan a dejarse llevar por la rabia, por la pura sed de violencia. Y es justo ahí cuando Darian aprende la primera y más dura lección del mundo exterior, que cada gota de poder tiene un precio, y que cada victoria que consiga con un arma maldita le va a dejar una cicatriz. A partir de ese momento su viaje se convierte en una espiral, un ciclo de poder y sacrificio. Primero domina el hacha, que lo llena de rabia, pero consigue romperla usando su fuerza de voluntad. Luego empuña una lanza que le da una agilidad casi sobrehumana, pero al destruirla, ¡pum!, una extraña runa se le graba en la piel. Y lo mismo con una espada de fuego, le da un vigor increíble, pero al romperse deja una tercera marca, mucho más siniestra. Este es el verdadero coste, la letra pequeña del contrato. Un guardián de un templo antiguo, Caliz, es quien le revela la terrible naturaleza de su maldición. Las marcas le dan poder, por supuesto que sí, pero cada vez que las usa, una parte de su cuerpo se convierte en piedra. Es un pacto terrorífico. A partir de aquí, la lucha de Darian cambia por completo. Ya no es solo contra los enemigos que tiene delante. Ahora la batalla también es contra su propio cuerpo. Se convierte en una carrera contrarreloj para evitar convertirse literalmente en una estatua de piedra. Un monumento silencioso de su propio poder. Pero, ojo, porque las marcas y la maldición de la petrificación son solo la punta del iceberg. Hay una verdad mucho más grande, mucho más aterradora detrás de todo. Su destino, al parecer, está ligado a una antigua profecía. Todo se destapa tras un duelo épico en un templo perdido. Darian consigue derrotar a Caliz, el guardián, pero esta victoria tiene un sabor agridulce, porque trae consigo una revelación que va a hacer temblar los cimientos de su mundo. Caliz, derrotado, le cuenta la leyenda sobre el origen de las reliquias y de sus marcas. Así que la pregunta clave ahora ya no es si podrá sobrevivir o no. La verdadera pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es su verdadero papel en todo este conflicto ancestral y terrible? Y la leyenda es, bueno,
Es aterradora. Habla de 4 reliquias malditas, esparcidas por el mundo. Y advierte de algo terrible, que la persona que llegue a portar las 4 marcas de estas reliquias se convertirá en el heraldo del mal, o sea, en un recipiente para una entidad oscura y antiquísima. Y ahí Darien lo entiende todo. La terrible verdad es que no está solo maldito, se está convirtiendo, sin él saberlo, en ese heraldo. Ante un destino que parece totalmente sellado, Darien toma una decisión radical. Piensa, si no puedo escapar de esta oscuridad, entonces tendré que aprender a caminar con ella, a controlarla. Y es en este momento de desesperación cuando recurre, de nuevo, a las enseñanzas de su maestro, pero esta vez no para rechazar el poder que tiene, sino para intentar dominarlo desde dentro. Esa voluntad de hierro que Kaelum le enseñó a forjar se convierte en su única arma real contra un destino que parece ser de pura servidumbre. Su enfoque da un giro de 180 grados. En lugar de luchar para ser un esclavo de las marcas, Darien intenta forjar una especie de alianza con ellas. Busca controlar el poder que le dan en lugar de ser consumido por él. Claro, este nuevo camino lo lleva de forma inevitable a una confrontación final. Y es con Isariel, el maestro de las dagas negras del culto, un hombre que, básicamente, es la otra cara de la misma moneda. Y el enfrentamiento con Isariel es tan potente porque él es el reflejo oscuro de Darien. Él también buscó poder para proteger a su gente. Pero, a diferencia de nuestro protagonista, él se entregó por completo a la oscuridad. Por eso su duelo no es solo físico, es un choque frontal de filosofía sobre qué es y cómo se debe usar el poder. La visión del mundo que tiene Isariel es cínica, es absoluta. Para él, todo este intento de Darien de mantener el control es una simple ilusión, una debilidad que hay que eliminar. Él cree que la única opción real es convertirse en la propia oscuridad, para poder así manejarla. Y mientras sus destinos chocan en esa batalla final, la historia nos deja a todos con la pregunta definitiva. ¿Puede de verdad la voluntad de una persona trazar su propio camino frente a fuerzas tan antiguas y poderosas? ¿O es que todo intento de control es solo el principio de una rendición inevitable y total? A ver, pensemos en esto. Imagina que tienes que elegir entre la paz interior que te define lo que eres y un poder descomunal capaz de cambiar el mundo, pero que amenaza con destruirte por completo. Pues esa es justo la encrucijada en la que se encuentra Darien, un monje cuyo viaje al mismísimo corazón de la corrupción vamos a analizar hoy. Su transformación, la verdad, se desarrolla casi como una obra de teatro en 5 actos. Empezaremos con su vida tranquila en el monasterio, luego veremos cómo le tienta a la seducción del poder, sentiremos el altísimo precio que paga, descubriremos la carga que le imponen y al final lo veremos enfrentarse a su propio reflejo oscuro. Y todo, absolutamente todo, empieza con este principio de su maestro, Kaelum. Esta frase es la clave, el núcleo de todo el conflicto de Darien. Es la lucha entre la fuerza interna, la que le enseñaron a respetar, y el poder externo, el tangible, el que el mundo le pone delante. Siguiendo esa filosofía, nuestro punto de partida es el monasterio de Solatar, un lugar donde la fuerza no se mide con armas, sino con paz interior y un dominio del cuerpo que roza lo sobrehumano. Es en este crisol donde se forjó Darien. Pero claro, debajo de toda esa calma monástica, de esa disciplina, ardía una llama diferente. Darien sentía la necesidad de probar sus límites más allá del entrenamiento. Tenía una curiosidad, casi una obsesión, por el poder tangible, y eso se iba a convertir en el motor de todo su viaje. Y como era de esperar, ese anhelo no tarda mucho en encontrar una respuesta. Su camino lo lleva, casi de forma inevitable, al combate armado. Es su primer contacto con el acero, y no solo pone a prueba su habilidad, sino toda su filosofía de vida. Un choque brutal. Y justo entonces, un guerrero acorazado le suelta esta frase que se convierte en una semilla de duda en su mente. Estas palabras le resuenan una y otra vez, ofreciéndole una visión de un poder que su entrenamiento siempre le había negado. Y de repente, la tentación se vuelve muy, muy real. Y esto le lleva a empuñar un hacha maldita. El proceso de corrupción es escalofriante, muy metódico. Primero siente una euforia increíble, un poder que jamás había imaginado, partiendo árboles y rocas como si nada. Pero esa euforia se transforma enseguida en susurros oscuros, en una sed de violencia que amenaza con devorarlo desde dentro. Esta espiral descendente, lógicamente, lo lleva a un punto de inflexión. Con el poder corrompiéndole a cada segundo, Darien se ve obligado a enfrentarse al verdadero, al terrible precio de las armas que ahora lleva consigo. Es en pleno combate contra Narión, un tipo del culto, cuando Darien siente que el hacha ya no le da fuerza, sino que le roba el control. Y en un momento de lucidez absoluta, hace lo impensable. La rompe. Y lo más importante es que, al hacerlo, renuncia a ese poder externo para reclamar su propia voluntad.
y gana la pelea usando solo lo que le enseñaron en el monasterio. Pero aquí viene lo paradójico. Destruir las armas no lo libera. Para nada. De hecho, lo ata a un destino muchísimo más oscuro. Cada reliquia que destruye le deja una marca imborrable en el cuerpo, revelando una verdad que lo cambia todo. Se entera de que está destinado a convertirse en el heraldo del mal. Y no por elección, sino porque las marcas de las reliquias se están fusionando en él, convirtiéndolo en un recipiente viviente de un poder prohibido. Aquí vemos el terrible pacto en el que está atrapado sin quererlo. Por un lado, gana poderes increíbles, fuerza sobrehumana, una agilidad que desafía la lógica. Pero cada vez que los usa, una parte de su cuerpo se convierte literalmente en piedra. Es un intercambio directo y cruel, poder a cambio de su propia humanidad. Y para que nos situemos en la historia, en este momento, Darian ya ha absorbido las marcas de 3 de estas reliquias malditas: el hacha, la lanza y la espada. Solo le falta una para que la profecía se cumpla del todo. Y todo esto nos lleva al clímax, a su enfrentamiento con Isariel, el maestro de armas del culto. Isariel es en esencia un espejo oscuro. Es el reflejo del camino que Darian podría haber tomado si hubiera cedido del todo. Porque Isariel, ojo, no nació siendo un monstruo. Como Darian, fue un joven brillante que también tenía sus dudas. Pero la ambición y el dolor lo llevaron a abrazar el poder de las reliquias sin pensárselo 2 veces, perdiéndose por completo en el proceso. Es exactamente lo que le podría pasar a Darian si falla. Su duelo, en el fondo, es una batalla de filosofías. La gran pregunta es, ¿la voluntad controla al poder como cree Darian, o es inevitable que el poder termine consumiendo a la persona, como afirma Isariel? Isariel, claro, habla desde su propia experiencia. Para él no hay control posible, o te rindes al poder o te destruye. Es la visión cínica de alguien que, en el fondo, ya se ha rendido. Pero Darian se aferra a su convicción, a la enseñanza más importante de su maestro. Es esa creencia desafiante de que, incluso frente a un poder que lo supera, el espíritu y la voluntad son el ancla, lo único que importa. Durante la pelea, para poder igualar la velocidad casi demoníaca de Isariel, Darian no tiene más remedio que tirar del poder de sus marcas. Y cada vez que lo hace, el precio es terrible. Siente como más partes de su piel se endurecen, se convierten en piedra. En un momento desesperado, Darian desata una técnica definitiva de su monasterio, el aliento del dragón silente. Consigue herir a Isariel, sí, pero el esfuerzo lo deja completamente agotado y con su cuerpo todavía más petrificado, acercándolo peligrosamente a ese oscuro destino que tanto teme. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. El viaje de Darian nos obliga a reflexionar. Si el poder que consigues te va destruyendo poco a poco, ¿de verdad te está liberando o en realidad te está encerrando en la peor de las prisiones?